Durante Explo Music Fest, que es el festival de música cristiana que organizamos cada último fin de semana del mes de junio en Guatemala, aquí en La Frater, traemos a 12 cantantes cristianos que desde la plataforma nos edifican. Pero aprovecho esta oportunidad para sentarme con ellos y dialogar, conocer las intimidades de su corazón, la historia del Evangelio de Jesús y cómo Jesucristo los alcanzó con su gracia. Te animo a disfrutar esta entrevista y a compartirla con sus amigos. Alex San Pedro. ¿Qué tal? Qué buen nombre. Nos conocimos hace poco, hace unas semanas. Sí, señor, hace unas semanas, sí. Pero qué Poquitas. bueno tenerte acá en Explo Music Fest y saber que venís en el 2017. Sos una bendición. Te conocimos, ahí sí como dice la escritura, de oídas te había oído. Quique Pavón nos dice, tienen que traer a un chavo que es buenísimo. Y ahora, Marcos Vidal, escuchar a Marcos Vidal decir, Alex, no has escuchado nada si no has traído a Alex San Pedro. Es que vieras la letra cuando habla sobre un crucifijo y cuando, no, mira, tenés que traerlo. Y pues fue así como te conocimos. Bueno, Qué sí. bueno tenerte aquí y qué bueno que tengas gente que te admire y te ama, no solo porque cada vez sos más conocido, sino especialmente por la esencia del Evangelio de Jesús vivido a través de tu papá, que se convierte al cristianismo a los 18 años, que fue pues alguien que dio clases, Sí, era profesor de escuela. profesor, ahora por una enfermedad retirado, y pastor desde hace 8 años. Exacto, pudo dedicarse a la pastoral gracias a esa enfermedad. Después de sanarse, pudo dedicarse a tiempo completo. Y bueno, estamos encantados de estar aquí. Gracias por recibirme. Y sí, tengo buenos amigos que me quieren mucho y hablan bien de mí, sí. Gracias a Dios. Sos alguien con mucho talento que no es normal. A los 8 años comenzás a tocar el violín. ¿Cómo es esto? Bueno, mi papá, él era fan de Joan Manuel Serrat, no sé si es un cantautor de por allí, y él tocaba la guitarra y mi mamá cantaba flamenco. Mi abuelo cantaba flamenco en los tablados en Andalucía. Y entonces, bueno, yo recibí la herencia musical y desde pequeño empecé a estudiar en la academia. Mi papá quería que yo tocase la guitarra, pero dice que yo de pequeño me regalaron una guitarra y me la ponía aquí como si fuera un violín. Y entonces empecé a estudiar violín a los 8 años y hasta los 20 años estuve en el conservatorio dándole ahí al violín, sí. Tocar violín, una guitarra tiene trastes, un violín no, ¿verdad? No, es un instrumento muy desagradecido al principio, es muy duro, porque yo, de hecho, hasta no empezó a sonar más o menos hasta que llevas 4 años tocando. Es un instrumento, es complicado. Tuve muchas ganas de dejarlo muchas veces y si no hubiera sido por el apoyo de mi familia, de los pastores, de mi iglesia local, donde pude desarrollar mis dones, lo hubiera dejado seguro a mitad. Secularmente, ¿el violín ha formado parte de tu vida también? Sí, claro. Yo ahí estuve estudiando, estuve tocando en orquestas de distintos lugares, de distintas ciudades, pero hubo una vez que me di cuenta de que yo no quería tocar el violín toda mi vida, ¿no? Mi profesor de Historia de la Música me dijo, pregúntate de qué quieres hacer los próximos 40 años durante 8 horas al día. Y yo entendí que yo no quería tocar el violín 8 horas al día los próximos 40 años, ¿no? Y para mí el violín es un instrumento, la música es un instrumento, pero el propósito de mi vida es otro, ¿no? El violín transmite ciertas emociones. Desde tu perspectiva como violinista profesional, Sí. ¿qué transmite? Bueno, dicen que la música es el lenguaje del alma, ¿no? Y a veces donde las palabras solamente no pueden llegar, cuando uno embellece las palabras con la música, pues pueden llegar quizá a áreas donde no se llega de por sí, ¿no? El violín es un instrumento muy personal, muy íntimo. Dicen que llora, ¿no? Que llora. Y yo pienso que detrás de cada persona, incluso de cada ser perfecto, de cada personaje perfecto que vemos en las cámaras o en los perfiles de Facebook, hay una persona que llora, una persona real que tiene sentimientos, que tiene preguntas, y yo creo que el violín es un instrumento que puede llegar a esa persona que hay dentro de cada uno de nosotros y conectar, empatizar, y bueno, quizá verbalizar sentimientos que yo no podría verbalizar si no fuera tocando el violín. ¿Cómo se llama la canción la última vez que estuviste que tocaste el violín, terminaste tocando el violín? Elí. Es una canción que es como si Jesús la cantara en la cruz e intenta describir lo que Él pasó por nosotros. Y cuando Él termina diciendo Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, hay un solo de violín que intenta expresar su muerte, ¿no? Entonces, es un momento muy, muy intenso de los conciertos, cuando simplemente es el violín muriendo, ¿no? Y esa entrega que Jesús hizo por nosotros, lo intenté expresar a través del violín. Es un momento muy emotivo. El mundo es tan grande
pero tan grande, que hay tanto talento que la gente no ha descubierto. ¿En dónde pueden escuchar tu música en YouTube? Pues bueno, pueden estar en el canal Alex San Pedro de YouTube. Ahí tenemos vídeos, videoclips, videolyrics, las canciones, también algunas prédicas y también algunos vídeos tipo youtuber, también para conectar con los jóvenes y medio en broma, pero dando también mensajes que consideramos importantes. Ahí pueden escuchar, o si no en Spotify o en las redes sociales, Facebook, etcétera. Alex San Pedro, ahí estamos. San Pedro con M, ¿verdad? Sí, San Pedro, MP todo junto, porque a veces lo ponen separado y con N. No, es M, San Pedro. Alex San Pedro. Decidiste utilizar el violín como un instrumento, pero a la vez vocalmente estudiaste y tenés una forma tan especial de transmitir emociones con tu voz. ¿Cómo sucede esto? Bueno, yo empecé a componer, yo me di cuenta de que la música es una herramienta genial para llegar a la gente y, bueno, tú eres pastor y sabes lo difícil que es invertir tiempo en las personas para que te abran su corazón. Tienes que invertir tiempo y que te den confianza y con los jóvenes tienes que invitarles a una hamburguesa, pasar tiempo de calidad con ellos, pero la música a veces se salta todo eso. Con una canción tú puedes llegar a la habitación, al lugar más íntimo de la persona y sin ni siquiera conocer su nombre, ni siquiera saber quién es, la música afectarle. Cuando yo descubrí ese secreto, yo dije, yo tengo que componer canciones y usar mis dones para poder bendecir a la gente. Entonces empecé a componer y empecé a cantar y bueno, empecé a clases de canto también para perfeccionar y como digo, que uno quiera transmitir un mensaje no te da derecho a que te escuchen, te tienes que ganar el derecho a ser escuchado. ¿Y cómo? A través de la excelencia y la creatividad. Entonces, cuando tú haces algo excelente, la gente te presta atención. Luego vamos a ver cuál es ese contenido, pero si tú te ganas el derecho a ser escuchado, lo que digas, pues le prestarán atención. ¿Y cómo me gano yo el derecho? Pues intentando cantar lo mejor que puedo. No tengo la voz de Pavarotti, pero intento transmitirlo de la mejor manera posible. ¿Cómo es ser cristiano en España? Vos venís a Latinoamérica y todo el mundo cree en Dios, básicamente. Supuestamente. Por lo menos creen que existe un ser supremo. Sí, es verdad. España. ¿Qué es estar allá? ¿Cómo te impactó estar en un país como España para componer tus canciones? Para llegar a entrar a esa habitación, como decís vos. Para mí no era extraño porque era donde crecí. Formar parte de una minoría muy minoritaria. En España somos el 0.4-0.7% de creyentes, es decir, según los misionólogos somos una etnia no alcanzada. O sea, tú quieres enviar misioneros a una etnia no alcanzada, envía misioneros a España. Crecí pues, en un colegio donde había 500 alumnos y el único cristiano era yo y mi hermano pequeño y es un lugar donde te lo tienes que tomar muy en serio, donde los creyentes allí son creyentes que sí o sí la tienen clara, porque si no, la corriente te arrastra. Y aunque éramos comunidades pequeñas, porque ahora la cosa está cambiando, estamos creciendo, pero teníamos entendido que éramos una contracultura, que tenía unos valores propios y que teníamos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y que justamente Dios nos estaba poniendo ahí con un propósito, con una misión. No teníamos ni siquiera la oportunidad de estar acomodados, porque tampoco éramos tantos, y todo el tiempo estábamos en contextos donde la gente, ni siquiera, no es que creen en Dios o dejan de creer, es que no les importa, ¿no? Estamos en un momento poscristiano, de poscristianismo en la vieja Europa, en un mundo totalmente secularizado, donde también hay una presión muy fuerte por parte del Islam, y donde el relativismo es la religión actual, ¿no? Entonces, la única manera de acercarte al no creyente es a través de relaciones significativas, ganarte el derecho a ser escuchado a través de la confianza y del amor verdadero. La gente está cansada de discursos y lo que necesita es ver amor real, ver una amistad y entonces si tú te ganas el derecho de ganarse su amistad, entonces, bueno, ¿por qué haces esto? ¿Qué hay detrás de este amor, ¿no? Entonces le presentas a la persona de Jesús. No es fácil, pero es a donde Dios nos ha llamado, ¿no? Y es una aventura genial. Supongamos que yo te conozco, nos presenta alguien, nos presentan nombres, Alex, y resulta que querés ganarme para Cristo. ¿Cuál es ese proceso desde tu óptica como español ante una persona secular? Bueno, pues lo primero es generar una amistad a través de quedar contigo, salir a tomar algo, comer, conocer a tu familia, ver tus intereses, ver los míos y incluso a veces reconocer en ti que tú puedes ayudarme en áreas de mi vida también, quizá en algún área profesional y simplemente entablar una amistad, quedar para jugar al fútbol y una cosa que hacemos mucho es
que no solamente me conozcas a mí, sino que conozcas el contexto, ¿no? Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en Juan 13:35, si tenéis amor los unos por los otros. Cuando un no creyente ve las relaciones que tenemos entre los creyentes, hay algo que le llama mucho la atención, porque no es el mismo amor, no es la misma aceptación, o por lo menos no debería ser la misma, ¿no? Y ese argumento, el argumento del amor, ni siquiera no es un discurso, es cómo nos relacionamos como iglesia, les convence. Y cuando surge, oye, tú eres cristiano, ¿qué significa? Y de una manera no religiosa les hablas de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros. Incluso yo he tenido amigos donde, aunque no creen en Dios, les digo, oye, me cuentan un problema, ¿puedo orar por ti? Sí, y yo oro por ellos. Y ellos ni creen, pero yo oro por ellos. Y hay algo que ocurre, ¿no? Hay algo que ocurre, no nos damos cuenta, pero cuando uno ora por una persona, algo ocurre, el Señor está ahí y poco a poco van... Yo he tenido amigos ateos que han terminado entregando su vida al Señor, un amigo mío budista, que hoy en día es un hombre de oración total, que era compañero mío de estudios y era budista, y él venía a las reuniones de oración y venía a orar así, se ponía así a orar, medio budista, haciendo sus oraciones zen, no sé qué hacía, y en una reunión de oración hicimos un llamado, pero a los 4 meses de venir a la iglesia, y pasó, y entregó su vida al Señor. Pero fue un proceso de casi 1 año de conocerle como amigo y 4 meses de venir a las reuniones sin ser creyente y haciendo sus oraciones. Es muy complicado que la gente vaya a una campaña y se entregue al Señor sin conocer a nadie, ¿no? Todo el mundo es creyente en España, o casi todos, porque han tenido una relación de amistad con un seguidor de Jesús, con un creyente. ¿Qué crees que la iglesia en Latinoamérica, ahora que viajas y conoces y puedes entender nuestra cultura o dónde estamos, qué crees que nosotros estamos haciendo mal o no estamos aprovechando? Bueno, yo creo que Latinoamérica está haciendo muchas cosas muy bien y que tenemos que aprender mucho de cómo la iglesia en Latinoamérica está funcionando. Ahora, dicho esto, esa pregunta es una muy buena pregunta, pero te la voy a decir porque somos amigos y creo que hay confianza. Sí me da la sensación de que nos estamos confiando con los números. Los números pueden ser muy engañosos. Que haya muchas iglesias o iglesias muy grandes no significa que estemos realmente teniendo un impacto social que sea importante, que tenga calado. En Europa teníamos catedrales muy grandes, y hoy en día son museos. Y se confiaron. Y tenemos que entender que los números nos pueden engañar y necesitamos ver que la iglesia tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte de ella también, ¿no? Y que es una voz social, que forma parte del tejido social, que no es solamente una subcultura o una contracultura. Claro que somos contraculturales, pero somos llamados a estar en la cultura, a dialogar con ella, a aceptar lo que sea bueno y a denunciar lo que sea malo, pero no a formar una sociedad paralela que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Pienso que en Latinoamérica, claro, generalizar es pecado, y hay mucha gente que hace cosas muy bien, pero en general en Latinoamérica nos estamos confiando en los números y tenemos también que quitar un poquito este concepto de iglesia de consumo, de voy a la iglesia simplemente para recibir la bendición, para ser mejor persona, en fin, un plan de crecimiento nada más. Y claro que Dios te hace crecer, claro que Dios te bendice, pero hay un propósito más allá, ¿no? Y es que tú tienes que ser luz, tienes que llevar la cruz de Jesús a otras personas, y eso te va a costar tu vida, ¿no? Y entender que todo lo que tú eres está en función de Dios, que el Evangelio no es una parte de tu vida, que tiene que ser la razón de tu familia, de tu trabajo, de tu futuro, de tus vacaciones, de tu dinero, de tu propósito. El Evangelio de Jesús tiene que ser lo central y Dios te bendecirá desde el Evangelio, ¿no? Y a veces me da la sensación de que no es tan así aquí, que a veces los números engañan y yo sé que, por ejemplo, aquí en Guatemala el porcentaje de cristianos es una barbaridad, no sé qué porcentaje, pero algunos me dicen 40%, 35%. Si eso es así, si hay un 40% de gente en Guatemala que son discípulos de Jesús, en un mes Guatemala tendría que estar totalmente evangelizada, 5 veces. Entonces no sé qué estaremos haciendo del todo, pero si somos tantos cristianos, hay algo que no estamos haciendo, ¿no? No sé exactamente qué es, pero creo que tiene algo que ver con dejar de mirarnos hacia nosotros y empezar a ver que los campos están blancos y que siempre se da el caso de que la mies es mucha y los obreros son pocos, aunque parezcamos muchos. ¿Cómo puede la iglesia penetrar en lo cultural, en lo social? Bueno, yo pienso... Bueno, me estás haciendo preguntas muy buenas y muy fuertes y yo espero que te esté dando las mejores respuestas y con humildad no tengo la solución, pero desde mi perspectiva
yo creo que estamos fomentando que haya mucha gente. Yo soy músico y está genial que le digamos a la gente que se dedique a hacer música, líderes de alabanza, pastores, son cosas necesarias. Pero yo pienso que hemos sacralizado esos puestos y no le hemos dicho a la gente de que en realidad todo creyente tiene que estar a tiempo completo. Todo creyente es un misionero a tiempo completo. Todo creyente es misionero. No existe un seguidor de Jesús que no sea misionero en su contexto. Yo creo que lo que necesitamos es darle a los cristianos el enviarlos en el nombre de Jesús a sus... O sea, por ejemplo, oramos cuando un misionero se va a ir a África, lo sacamos arriba a la plataforma y oramos por él para que Dios le bendiga. ¿Por qué no oramos por los profesores de nuestras iglesias y enviarlos a los colegios para evangelizar, para predicar el evangelio o para simplemente traer el reino de Dios? ¿Por qué no oramos por los estudiantes? Ves al instituto, tú estás yendo al instituto en el nombre de Jesús, estás yendo a la universidad en el nombre de Jesús. ¿Por qué no oramos por los trabajadores, por los que tienen negocios? Tu negocio es tu campo de misión, tú eres sacerdote. No existe en el reino de Dios, no existen los laicos nada más, todos somos reyes y sacerdotes, todos somos enviados por Dios. Claro que están los pastores, claro que están los maestros y los ministerios para formar a los santos para la obra del ministerio. Y el lenguaje nos engaña, el ministerio no es de los pastores, es de los santos, de toda la iglesia. Si toda la iglesia entendiese que todos estamos a tiempo completo en el ministerio, imagínate, la iglesia del Señor estaría en todas partes, en toda Guatemala, en Latinoamérica, en España, allá donde hubiese un creyente trabajando, habría un misionero. ¡Buah! Si cambiásemos esa mentalidad sería una pasada. Me gusta, y creo que eso es lo que tenemos que ser todas las iglesias de Latinoamérica. Igleburger, ese libro. Sí. ¿Cómo nace esa carga de ese libro Igleburger? Bueno, Igleburger es el primer libro que escribí, es un libro que, usando la metáfora de la comida rápida, la portada es muy provocadora porque es una cruz clavada en una hamburguesa y habla de esta tesis, ¿no? de que yo viajando, dando conciertos en distintos lugares, me di cuenta de que había un mal común en todos los sitios donde yo me movía y era esta idea de un evangelio de consumo, ¿no? Como en Juan 6, la gente que buscaba al Señor por los panes y los peces. Y está bien, Dios bendice, pero Dios lo que quiere son discípulos, no multitudes. Si somos multitudes de discípulos, mejor. Pero si me dan a elegir, prefiero un puñado de discípulos que una multitud que, dice la Biblia, eran los recostados, estaban recostados y nada más tenían su trozo de pan y peces, ¿no? Y Igleburger es esta tesis, usando la metáfora de la comida rápida, decirle a la iglesia: no te conformes a ser una iglesia de consumo, un evangelio de consumo, y entendamos que el llamado de Dios es hacer discípulos, no solamente seguidores en el peor sentido de la palabra, ¿no? Discípulos que estén dispuestos a cargar la cruz, no para salvarse a ellos, sino porque ya son salvos, ¿no? Cuando uno recibe el evangelio, uno ya no obra para ganarse nada, sino en agradecimiento. Cuando uno realmente, Dios ha transformado tu vida, la vida ya no tiene sentido, sino es para transformar la vida de otros, ¿no? Y de eso va Igleburger. Es un diagnóstico de la iglesia y una propuesta de cómo revertir eso para ser la iglesia con la que Jesús sueña. ¿Cómo es una iglesia de consumo? ¿Y cómo revertís eso? Bueno, puede tener muchas manifestaciones, pero una iglesia de consumo básicamente es una iglesia centrada en el hombre, en lo que la gente necesita, donde el mensaje de Jesús se distorsiona y se convierte simplemente en un mensaje de autoayuda nada más, donde la entrega y el arrepentimiento, donde ni se pronuncia la palabra pecado porque es pecado decir la palabra pecado, donde el gran protagonista eres tú y Dios va a suplir tus necesidades y Dios es como un genio de la lámpara y tienes las palabras mágicas y es en el nombre de Jesús y como dices esas palabras Dios te va a bendecir y si Dios no te bendice es que Dios es malo y bueno, se genera toda... Estas dinámicas son las iglesias que yo llamo Igleburger, ¿no? Todos somos un poco Igleburger a veces, porque tiene que ver con este egoísmo y es más bien una cuestión de fines y medios. En una Igleburger el fin es la persona y Dios solo es un medio para conseguir los propósitos de las personas. En el Evangelio Jesús es el todo y en todos. Y nuestros mensajes son los medios y nosotros estamos en función. La creación es por Él y para Él. Nuestra razón de ser es por Él y para Él y nuestra identidad está escondida en Él y Él es el gran protagonista, Jesús, ¿no? ¿Y cómo podemos revertirlo? Bueno, yo creo que la clave está en el liderazgo. Necesitamos un liderazgo que tenga claro que Jesús es el líder, un liderazgo que tenga claro que la palabra de Dios no se vende, que podemos cambiar las formas, que debemos cambiarlas, tenemos que actualizar el mensaje, pero el mensaje del Evangelio es el que es y es el que será, y cambiemos todo, adornemos con lo que queramos, actualicémoslo, pero no vendamos el mensaje. Hay cosas que no son negociables y cosas que sí. El gran pecado de la iglesia es que a veces hemos negociado con cosas que no debíamos negociar y luego hemos sido intransigentes y hemos sido legalistas en cosas que sí que podíamos negociar, ¿no?
Y esta tensión es una tensión que tendremos siempre, pero que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para siempre poner los ojos en Jesús y en la cruz. La cruz siempre es un escándalo para un Igle Burger también y para el mundo, la cruz. Me ha tocado entrevistar a algunas personas cantantes y de hecho no he usado sus entrevistas. Algunos porque salió mal el audio. Ajá. Lamentablemente algunos por acá decidieron, bueno, arruinemos el audio. Pero algunos no los he sacado, no por malos, sino porque no tenían nada. Me daba lo mismo entrevistar a Cristian Castro que a ellos. Todo era sobre ellos, para ellos, sus logros, no hablaban de nada más que eso. Escuchar hablar a alguien del Evangelio de Jesús como voz es refrescante. ¿En qué forma ves que se manifiesta Igle Burger en nuestros cantantes cristianos? Bueno, yo creo que, y te lo digo como cantante, ¿no? A veces les hemos dado un lugar a los músicos que no deberíamos tener, hemos sobreenfatizado, y la música es un regalo extraordinario, pero les hemos dado como un lugar, voy a decir profético o de autoridad, que quizá no tienen. Por ejemplo, para hablar de alabanza y adoración, si tú me invitas a mí porque soy músico, es un error, porque ser músico no significa que tienes que saber más de adoración que alguien que no sepa de música. Yo conozco pastores que son sordos musicalmente, pero que pueden hablar de adoración mucho más que cualquiera de los músicos que conozco o yo mismo, ¿no? Porque la adoración no se trata de eso. Y les hemos dado como un lugar, son como los santos evangélicos, ¿no? No tenemos las postalitas estas que tienen otros, pero lo que tenemos son discos con nuestra cara, ¿no? Y somos los nuevos intercesores entre Dios y los hombres, ¿no? Y vamos a escuchar este concierto porque Él sí trae la presencia de Dios. Y tenemos estos conceptos un poco errados y creo que hemos sobreenfatizado el ministerio de la música, y la música es una herramienta genial, pero cuidado, porque no todos los músicos son teólogos, no todos los músicos son predicadores, y a veces les hemos dado la autoridad para enseñar teología, y no todos tienen por qué tener ese don para hacerlo. Y luego hay otra, hemos sido muy descuidados los músicos también en nuestra preparación. Hemos conseguido tener excelencia técnica. Hoy en día, hace 20 años no, pero hoy en día la música del contexto cristiano puede competir con cualquier grupo de música secular, no hay ningún problema. Pero quizá hemos sido excelentes en el continente, pero hemos descuidado el contenido, ¿no? Y yo siempre le digo a los músicos que no se note que pasas más tiempo en el estudio de grabación que en el estudio de la palabra. Y a veces pasamos mucho tiempo en el estudio de grabación, y gloria a Dios, pero si al final eso es un medio, no es el fin, vuelvo a lo de antes, ¿no? Y somos llamados a proclamar las buenas noticias y a enseñar, ¿no? Y a veces hemos descuidado eso y les hemos dado un lugar, y por eso tenemos las canciones superficiales que tenemos, porque nuestra vida espiritual, tú no puedes pedirle peras al olmo, decimos en España. Si tu vida cristiana espiritual es superficial, tus canciones serán así. No significa que sean más complejas o más sencillas, hay canciones sencillas que son profundas, a mí hay canciones que me encantan, Tu fidelidad o cosas así, que son 3 palabras, pero que notas que hay una autenticidad, hay una relación con Dios profunda ahí. Pero también hay otras canciones que dices, encima son copias de otras además, ¿no? Y creo que estamos siendo un poco descuidados en esto y necesitamos una revolución en la parte de contenido y de autenticidad. Los músicos nos parecemos demasiado unos a otros ahora. Y creo que a Dios le encanta la diversidad y que cada uno sea auténtico, cada uno tenga algo que decir, porque la gente está esperando gente auténtica. Los jóvenes no les vas a engañar siendo un personaje, tienes que ser tú mismo. Y desde tú mismo y lo que Dios ha hecho en tu vida, decirle al mundo, ¿no? Como la mujer samaritana, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que soy, ¿no? Y no tenía nada que ocultar, ¿no? Pero sí, necesitamos una revolución en la música y yo espero formar parte de ella y que otros colegas y hermanos míos podamos ser auténticos y cada uno como es, expresar el amor de Dios a través de nuestros dones. El resumen de todo esto es al centro, o está el hombre o está Dios. Totalmente. O está Cristo Jesús o están mis fines. Exacto. Esa es la clave. Sí, y a mí me cuesta porque yo tengo mis planes, yo tengo mis fines, yo me creo la última Coca-Cola del desierto muchas veces, ¿no? Pero el Señor me tiene que dar toques a veces y decir, no se trata de ti, se trata de mí, no se trata de tus sueños. Yo de pequeño quería ser caballero Jedi, ¿no? Y ese era mi sueño, ¿no? Pero Dios me dijo, no, tú no vas a hacer eso, ¿no? Y a veces uno tenía muchos sueños y a veces uno ha tenido que renunciar a sueños para recibir los sueños de Dios, ¿no? Y Dios tiene un sueño, Dios quiere transformar el mundo y salvar personas. Ese es el sueño de Dios, el reino de Dios en la tierra, de los cielos a la tierra. La pregunta no es si Dios va a cumplir mis sueños, la pregunta es si yo estoy dispuesto a cumplir los sueños de Dios, si yo voy a ser un medio para que Dios cumpla
sus sueños. Y claro que sí, Dios me va a bendecir, y muchas veces Dios por añadidura me va a conceder los deseos de mi corazón, pero ese no es mi negocio. Los negocios son los que tenía Jesús, los negocios del Padre, ¿no? Y de eso se trata. Muchos cristianos están bajando el cielo a la tierra. Uh-huh. No hay sufrimiento, no hay pobreza, Uh-huh. no se pasan penas. El cristiano nunca va a atravesar por el valle de sombra y de muerte, aunque la Escritura lo dice. Uh-huh. ¿Qué piensas de todo eso? Bueno, es una reflexión acerca de bajar el cielo a la tierra un poco distinta. Cuando Jesús lo dice, no está diciendo que no va a haber sufrimiento, todo lo contrario. Él a sus seguidores dice, si intentáis traer el cielo a la tierra, bienaventurados seréis porque os van a perseguir, os vais a recibir, porque el sistema es un sistema que está en contra de Dios, el sistema de este mundo, ¿no? El cosmos que dice la Biblia. Yo pienso que no, Dios nos ha llamado a pagar el precio. Y esto no es en plan masoquismo, es decir, uno no va buscando los problemas, pero simplemente cuando uno va contra el sistema, es decir, este sistema te dice tanto tienes, tanto vales. Y Jesús dijo, el hombre no es los bienes que posee. Este sistema te dice acumula, y Dios te dice más vale dar que recibir. Este sistema te dice sé egoísta, piensa en ti primero, después en ti, y luego si acaso piensa en los demás. Y Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está en contra de los valores de este mundo. Este mundo dice, esto se acaba con la muerte, y Dios dice, no, hay una eternidad y una esperanza. Por lo tanto, cuando uno plantea esto, el mundo, el cosmos va a ir en contra tuya, y efectivamente vamos a tener dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No vamos a buscar los problemas, pero van a estar ahí. Y gloria a Dios, porque es ahí donde Dios se puede manifestar su poder. ¿Qué fe necesito si todo me va bien? Si todo me va bien, ¿para qué necesito fe? La fe se ejerce en los márgenes, en las dificultades. Es ahí donde me hace falta fe, confiar en Dios. ¿Para qué voy a confiar en Dios si lo tengo todo solucionado? Si ya no tengo problemas, si ya no tengo ningún problema, ¿para qué voy a buscar a alguien, a esa torre que es más alta que yo, ¿no? A esa peña, ¿no? Entonces, yo pienso que la vida cristiana es una vida de seguimiento de Jesús, pero es que Jesús dijo, nadie puede venir si no toma su cruz. Y la cruz no es un adorno en el cuello, ¿no? La cruz es un precio que Jesús pagó para salvar a otros. Y la pregunta es si nosotros queremos tomar esa cruz, es decir, el precio, no para salvarme a mí, porque Jesús me salvó a mí, pero yo soy llamado a buscar a otros y amar a otros, y eso va a costarme mucho. Hoy en día hay gente que le está costando la vida. Y cuando escuchan esos mensajes, me gustaría decirle a esas personas, mira a esta gente y diles, háblales a esta gente de que cuando siguen a Jesús no tienen problemas. En el siglo I, cuando tú te hacías cristiano, te regalaban 3 entradas para el circo. Para ti, para tu esposa y para tu hijo. Pero no para ver a los payasos, sino para que te comiesen los leones. No, tu vida no mejoraba, tu vida se acababa, pero la verdad te había salvado. Y valía la pena dar tu vida por Jesús de Nazaret, ¿no? Cuando uno olvida eso, entonces es cuando creo que hay algo que no está del todo bien. Me enrollo mucho, ¿eh? No, buenísimo. La iglesia vive en Hebreos 11:1, pero como hasta la mitad. Sí, exacto. Y de ahí se les Ya olvida no la nos gusta segunda escuchar mitad. luego lo que pasó después. Gente que fue cerrada, partida por la mitad. El mundo no merecía gente así. O sea, es una descripción de sufrimiento terrible. Total. Hombres de fe que nunca vieron realizado el sueño, sino la distancia, pero sabían que venía una promesa La más promesa, grande. sí, esa es. Que es el cielo. Sí, a mí me encanta, justo estaba estudiando esta semana Hechos 1, ¿no? Cuando les dice, y recibiréis poder y me seréis testigos, ¿no? La gente quiere poder, quiere el Espíritu Santo para ser buenos papás, para llevar bien la familia, para que Dios le bendiga sus negocios, y está todo bien, pero cuando Jesús dice que recibiréis poder, no es para eso, es para ser testigos. Y testigos en el original es la palabra mártires. O sea, el poder del Espíritu Santo es para ser mártires, y un mártir no es alguien simplemente que moría, sino alguien que estaba dispuesto a dar fe de Jesús hasta las últimas consecuencias, algunos de ellos hasta la muerte, otros simplemente por ser consecuentes con lo que creían, ¿no? Y Dios nos bendice para bendecir, Dios nos capacita para ser esos testigos, esos mártires en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y hemos olvidado ese mensaje. Y obviamente Dios bendijo a algunos por la fe, pues Abraham tuvo a Isaac, pero también por la fe, como tú muy bien has mencionado Hebreos 11, hubo gente que no lo vio, que sufrió, pero estoy convencido que no se arrepienten de haberlo hecho y que tienen... Es que nosotros no somos de este mundo, ¿no? Cuando uno tiene la perspectiva eterna, las cosas cambian de valor. El valor de las cosas es relativo porque hay un valor absoluto que es Jesús. Y como decía Pablo, ¿no? Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo que la gente cree que son tesoros, cuando uno está en Cristo, puede llegar a ser basura porque no tiene valor comparado con conocer a Jesús, ¿no? Cuando uno entiende eso, uno puede ser feliz sin las cosas. Es verdad. ¿Así se llama tu segundo libro? Perdido.
Perdido. Ajá. ¿De qué trata ese libro? No sé por qué tenía Es verdad en mi mente. Es verdad, bueno, quizás sea el próximo libro, me gusta el título. Perdido es un libro, es un comentario bíblico en realidad, solo que es el comentario solo de un capítulo que los expertos dicen que es el capítulo que nos puede ayudar para llegar a la generación posmoderna. Lucas 15, que tiene la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y sobre todo del hijo pródigo o de los hijos perdidos, porque no sé quién estaba más perdido, el que se fue de casa o el que se quedó en casa, estaban los dos perdidos. La gente necesita volver a esta metáfora de un Dios que es padre, no solamente juez, sino también padre. El mundo posmoderno entiende el mundo a través de las relaciones, no solamente por cuestiones legales, de que el mundo está roto, le hemos dado la espalda a papá y tenemos que volver a él. Entonces yo me centro en estas 3 parábolas, versículo por versículo, los 32 versículos de Lucas, cada versículo es un capítulo, uso la Reina Valera del 60, pero en cómic. Hago un cómic y cada parábola está ambientada en un mundo de fantasía, en un mundo futurista, en fin. Pero hago una tesis muy seria por cada versículo, una propuesta teológica, intentando volver a eso, ¿no? Porque en Lucas 15 los expertos lo llaman el evangelio dentro del evangelio, ¿no? El ADN de las historias de Jesús. Jesús no hacía mucha teología sistemática, Jesús más bien contaba historias, era sugerente y hacía que la gente de su época le entendiera con historias comunes, ¿no? Yo quiero rescatar la esencia de Jesús y que sea comprensible el evangelio para mi sociedad. Estoy pensando sobre todo en mi país, que como tú dices, ni siquiera tiene interés de escuchar a Jesús o quién es Dios, pero nos tenemos que ganar el derecho a ser escuchados. Jesús se lo ganó, siendo creativo, siendo un maestro de maestros y contando historias. Necesitamos gente que vuelva a contar buenas historias y que inspire a todos, ¿no? Y de eso trata Perdido. Increíble. Fred Craddock, uno de los maestros de predicación no muy conocidos, él dice que la historia no es una ilustración, la historia debe ser el mensaje. Exacto. Y es básicamente eso. Lucas 15, cada parábola inicia, la produce siempre alguien. Sí, total. Y Jesús responde. Y es lo que lo produce, lo que nos permite ver que son 3 cosas, es lo mismo. Sí, es lo mismo, desde 3 perspectivas, sí. Y eso es lo que la gente al final recuerda. Mira, las sociedades, los valores de las sociedades se cuentan a través de historias, lo que la gente llama metanarrativas. Nuestras historias definen quiénes somos, ¿no? Nuestro pasado. Europa, por ejemplo, está olvidando sus historias y está perdiendo identidad porque está olvidando su trasfondo judeocristiano. Ha olvidado la historia que da sentido a quiénes somos, ¿no? Y todos tenemos historias inspiradoras que nos marcan, ¿no? Por eso creo que como iglesia tenemos que volver a contar buenas historias, como hacía Jesús. Y las buenas historias darán los valores que necesitamos. Una historia eso, hay que darle vueltas al tema. Quisiera seguir con vos, pero tenés que ir a tu prueba de sonido. Hace rato dice ahí fin, pero con vos se emociona uno y tenemos que seguir hablando de esto. Realmente yo le pido a Dios que muchos famosos crezcan en el conocimiento de la palabra o dejen de ser tan famosos y que gente que sí conoce la palabra sea famosa, porque necesitamos volver a poner a Cristo en el centro, a la palabra como la revelación única y no exclusiva que otra gente tiene. Y que podamos ser hombres del libro. Así es, así nos llamaban Dios, antes. De su amor, hombres del libro. Del libro, así era. Bueno, muchas gracias. Esperemos que Dios nos vuelva a encontrar en el camino. Nada más. Te quiero invitar pastores, te quiero invitar jóvenes. ¿Cómo te contactan? Me pueden contactar a través de un mail que es info@alexsanpedro.com. San Pedro, MP, todo junto. Ahí me contactan o a través de las redes sociales también, de la página web www.alexsanpedro.com. Ahí estamos a la orden, mi equipo o yo mismo podemos atenderles. Excelente. Gracias por tu tiempo. Gracias. Espero haya sido edificado con esta entrevista. Suscríbase a mi canal en youtube.com/Pastor Alex López. Y además, visite lacatapulta.net, en donde escribo sobre el hoy en base a la Biblia, y descargue esos libros gratis que lanzo cada 14 de febrero y 27 de agosto en librosalexlopez.com. Tratan sobre noviazgo, vida y liderazgo. Que Dios te bendiga.